Buenas tardes a todos. Empezamos esta jornada práctica introductoria sobre la representación gráfica georreferenciada de la finca registral tras la aprobación de la Ley 13/2015 de 24 de junio. Con relación a esta materia tan especial, a esta disciplina dentro de lo que podría ser el registro de la propiedad, de la representación gráfica georreferenciada de la finca registral, se olvida con frecuencia una cuestión básica, que se trata de una materia de naturaleza jurídica y no tan solo de una cuestión exclusivamente cartográfica e informática. Y como ciencia jurídica que es, y de una aplicación de un estándar tan exigente como es el registro de la propiedad, tiene una complejidad que supera a los menos expertos en programas informáticos o a los menos expertos en topografía. Evidentemente el registrador, y nosotros en su auxilio, el auxiliar del registro, es el profesional idóneo para esta materia. A esta materia me refiero a la representación gráfica de las fincas registrales, no a los trabajos de topografía, no, a la representación gráfica, a la calificación gráfica en aplicación de los principios rectores de la legislación hipotecaria básica, la actual. La inclusión de una base física que sustente el contenido jurídico del registro de la propiedad y asimismo que esta representación gráfica sea una circunstancia más de las que aparece en el folio y de esta manera completar la descripción literaria, incide de forma clara y directa en los principios fundamentales del registro de la propiedad, que es promover la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. ¿Cómo? Imponiendo o consiguiendo o obteniendo una perfecta identidad de la finca sobre lo que recaen los derechos y titularidades. No es que tuviéramos un sistema de descripciones de fincas insuficiente, sino que era un sistema de fincas coetáneo en su momento en cuanto se entró en vigor o se aprobó principalmente la reforma de 1944-46. En este módulo informativo, o en este módulo introductorio, lo que se propone a los alumnos es exponer el actual sistema de la representación gráfica georreferenciada de las fincas registrales a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/2015 y dar a conocer a los destinatarios la técnica jurídica y también quizá la técnica, y valga la redundancia, la técnica cartográfica, la técnica topográfica y la técnica de saber visualizar tanto la cartografía, tanto las representaciones raster como vectoriales, como la interpretación que podamos hacer de ortofotos del PNOA. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es entender y ser conscientes que en el registro dibujamos o generamos nuestra propia base gráfica registral. Y este es un concepto que a veces olvidamos. Es cierto que no tenemos bases gráficas registrales, que las generamos a partir de ¿qué? A partir de las descripciones literarias y normalmente apoyándonos en un papel, podríamos llamar de calca, que es nuestra cartografía catastral como norma general. Como norma general porque así lo establece el artículo 10.5. Por lo tanto, nuestro sistema de bases gráficas registrales siempre representa el perímetro delimitado de la finca, tomando como referencia ya sea una imagen raster, que son las ortofotografías, principalmente las del PNOA, o bien vectorial, que son las representaciones catastrales, así lo establece el artículo 10.1, o también lo establece el artículo 9, el artículo 10, la posibilidad de aportar representaciones gráficas alternativas. Por lo tanto, tenemos las imágenes raster del PNOA o las imágenes o las capas vectoriales habitualmente o principalmente bajo cartografía catastral o aquellas alternativas a del catastral cuando pueden haber ciertas discrepancias que haya que subsanar a criterio evidentemente del propietario de la finca. Es importante, por no decir que en la mayoría de supuestos imprescindible, contar con una referencia visual cierta por donde ha de ir un lindero. ¿Qué es de lo que estoy diciendo ahora? A pesar de que tengamos como base la cartografía catastral, siempre y en todo caso hay que ver qué hay debajo de esa cartografía catastral. Tanto si lo que nos solicitan es la inscripción de cartografía catastral, es decir, certificación catastral descriptiva y gráfica, como si nos aportan una alternativa, una representación gráfica alternativa a la catastral. ¿Y cómo se dibuja esta base? Pues a través de los linderos principalmente. Insisto, artículo 10.1 nos establece que la cartografía catastral es la capa temática que vamos a utilizar nosotros en el registro de la propiedad. Pero es cierto que nosotros en el registro tenemos una serie de linderos o una serie de datos que nos aparecen en las descripciones de las fincas, que son componentes temáticos o componentes espaciales que nos permiten, primero,
establecer la correspondencia de una finca registral con una referencia catastral, establecer la correspondencia de un recinto, vamos a suponer que en principio catastral, con una descripción literaria, lo que implica hacer una traducción de una descripción literaria a un soporte gráfico, apoyándonos ¿en qué? Apoyándonos habitualmente en la cartografía temática del catastro. Es decir, una vez extraemos, hacemos ese trabajo de extracción de los datos que aparecen en el registro, como pueden ser linderos en doble sentido, linderos a la inversa, nos pueden también establecer qué linda por el frente con una calle, o con algún elemento cartográfico que podamos identificar como una calle, como un camino, como un barranco, y de esa manera somos capaces de establecer esa correspondencia e identidad o no, o establecer que no existe ni correspondencia e identidad, tanto para la inclusión de la referencia catastral, que es cierto que tiene unos requisitos que están establecidos en el artículo 45, como a efectos de una calificación gráfica que bien está establecido a partir de la ITC 2015 de determinadas pinceladas perdidas un poco quizá entre el artículo 9, entre el artículo 10, el artículo 199 si es que tramitamos un procedimiento, el 201 si es que estamos, 201.3 si es que vamos a rectificar. Tiene un punto de complejidad, pero en el fondo de lo que se trata es de intentar encontrar dentro de nuestra descripción literaria todos aquellos parámetros, algunos son de componente espacial, por tanto geográficos, que nos permiten establecer nuestra descripción literaria en una capa temática como es la catastral, aquellos parámetros que me permiten establecer que sí hay correspondencia e identidad, o no, que tengo algún parámetro que se convierte en invalidante y que cuanto menos me permite establecer un problema respecto de la identidad. Podría ser, por ejemplo, el cambio de un lindero, que lindara con un camino y hoy, catastro, ya no apareciera ese camino, apareciera otra finca, o la inversa. Todo puede tener una explicación o cuanto menos puede servir para establecer la no correspondencia y a partir de aquí ver cómo podemos o cómo deben subsanar esa posible falta de correspondencia e identidad. Y en el cómo se dibuja la base gráfica registral es importante entender que hay dos formas de que acceden al registro las cartografías. Es cierto que acceden cartografía catastral o cartografía alternativa, pero a su vez esas cartografías catastrales y alternativas tienen componentes diferentes. Capas vectoriales y capas raster. Son dos palabras que realmente al final lo único que nos indican es cómo se ha georreferenciado ese espacio. Si el espacio se ha georreferenciado bajo una capa vectorial, es lo que acostumbramos a ver en las capas de catastro. Catastro es una cartografía temática, que es su propia temática, que es la cartografía del catastro, y se basa en una cartografía que utiliza una capa vectorial. Cuando nosotros utilizamos otro tipo de capas, como puede ser la capa del PNOA, la capa del PNOA realmente son imágenes y son lo que habitualmente todo el mundo conocemos como imágenes raster. Aquí tenemos, por ejemplo, una combinación de una imagen raster, una famosa imagen del vuelo americano de 1956-57, que puede tener su interés para según qué trabajos, y al mismo tiempo, fijaros en la continuación, la parte de la derecha, lo que estamos viendo no es más que una capa vectorial. Y es exactamente una capa vectorial que es la capa de catastro, quizá con otros colores diferentes a los que estamos habituados, pero fijaros esa combinación. ¿Qué es lo importante? Que las capas del PNOA, incluso esta de 1956-57, son cartografía oficial. Sí, y no me equivoco, hablo que son cartografía. Porque a pesar de que nosotros interpretamos que es una imagen, en realidad es un producto cartográfico manipulado informáticamente o ortorrectificado informáticamente. Por lo tanto, importante, recordemos, lo que estamos viendo es otro tipo de cartografía, que se basa en una imagen raster, que tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero lo principal del producto oficial, como puede ser el PNOA, es que está debidamente metadatado y georreferenciado, lo cual a mí me permite contrastar, hacer una imagen, o mejor dicho, superponer una imagen encima de otra. Fijaros esta distinción donde podemos ver la continuación de las calles en el año 1956 y la posible o no discrepancia con la cartografía actual. La misma imagen raster antes con un vuelo del año 56-57, pues en este caso
A la inversa, lo estamos viendo sobre una imagen del PNOA, ya es un producto oficial, ya está metadatado y me permite hacer estas comparativas, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo establecer que la cartografía catastral, en este caso, depende de la finca que estéis observando, evidentemente, pues puedo establecer esa correspondencia e identidad. O puedo hacer directamente un análisis sobre la imagen vectorial. En este caso estamos viendo la misma imagen, siempre estamos viendo lo mismo, pero en este caso lo que estamos viendo es cartografía catastral y puedo haber identificado esas 4 parcelas que están identificadas en color amarilla y lo que estoy haciendo es un análisis sobre la cartografía vectorial. Pero insisto, siempre que veamos cartografía catastral, siempre es importante ver qué hay debajo de la cartografía catastral. Y eso es tan sencillo como ver la imagen del PNOA que hay debajo. Tanto si lo vemos a través de nuestro famoso programa del visor de registradores de Madrid, como si lo hacemos directamente a través de la cartografía catastral, mejor dicho, a través del visor del catastro, o si utilizamos nuestro geoportal de registradores. Estos 3 sistemas de información, estos 3 programas de sistemas de información georreferenciada nos van a permitir contrastar vuelos, contrastar cartografías diferentes. Otro tipo de imagen, pues exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, dos combinaciones. Una combinación es cartografía catastral, aunque la estáis viendo en otro tipo de colores diferentes a los que estamos quizá habituados. Estáis viendo cartografía catastral, imagen, por lo tanto, vectorial, y a su vez también estáis viendo las carreteras, también en un formato vectorial. Y quizá aquí es la imagen vectorial catastro, nuestra capa catastro más habitual con la georreferenciación, o con los colores o la simbiología utilizada más habitual que solemos reconocer. Importante también recordar que las imágenes vectoriales que utiliza catastro, o que pueda utilizar cualquier técnico que nos aporta una representación gráfica vectorial, en el fondo de lo que se compone son de puntos. Esos puntos en realidad son los vértices. Cuando a los puntos les damos unas coordenadas x, y, pues tenemos un vértice georreferenciado. Esos vértices, por definición, se juntan formando líneas y al final se cierra un polígono. Porque la representación gráfica georreferenciada que accede al registro, tanto si es catastral o es alternativa, siempre será un polígono cerrado. No dejará huecos ni intersecciones entre sí. Por lo tanto, fijaros que al final, a pesar de que cuando estamos viendo cartografía catastral estamos viendo recintos totalmente cerrados, en realidad lo que estamos viendo son puntos, vértices, que se unen por líneas y que forman polígonos. Al mismo tiempo, siempre hemos estado diciendo continuamente que es importante ver qué hay debajo de la cartografía catastral, y debajo de la cartografía catastral siempre superponemos la imagen del PNOA, y lo que vamos a observar no es simplemente una imagen, y acostumbremos a utilizar la palabra correcta. Lo que estamos viendo es una imagen raster. Esa imagen raster también tiene unas particularidades, ventajas e inconvenientes. En el fondo, la imagen raster se compone de unas cuadrículas. Estas cuadrículas es como habitualmente conocemos los megapíxeles. Cuantos más cuadrículas tenga, cuantas más filas y celdas tenga esa imagen raster, mejor será su imagen, mejor será su definición, ¿vale? Es evidente que cuando tenemos una imagen y que empezamos a ampliar y ampliar, al final podemos llegar a pixelar, utilizamos ese término, ¿no? Llegamos a pixelar la imagen. Pues en el momento que pixelamos la imagen, lo que perdemos realmente es precisión y nos cuesta mucho poder establecer por dónde va un lindero. ¿Por qué? Porque esa pixelación de la imagen nos impide tener precisión y exactitud. Por lo tanto, podemos definir claramente que una imagen raster, a diferencia de la vectorial, me ofrece mucha información. Porque es cierto, me ofrece mucha información. Sin embargo, no me ofrece ni precisión ni exactitud. Fijaros la diferencia con una capa vectorial. La capa vectorial no me ofrece mucha información porque no son más que puntos, líneas, polígonos, pero sí que me ofrece precisión y exactitud. Más ejemplos, aquí estamos viendo pues, una referencia catastral o un polígono catastral encima de una ortofoto del PNOA. Por lo tanto, a partir de aquí podemos nosotros establecer si existe correspondencia e identidad entre esta imagen del PNOA con la representación gráfica catastral. Podemos establecerla o no podemos establecerla, porque a lo mejor la imagen del PNOA pues es una zona que tiene ciertas dificultades, quizá edificios altos, quizá demasiada
vegetación que me impiden establecer, por ejemplo, en este caso, si el linde sur no veo un linde claro o un límite claro marcado por una valla, pero sí que, por ejemplo, puedo establecer que en la parte norte se corresponde suficientemente con el vial, incluso en la zona del oeste exactamente lo mismo. Otro ejemplo de superposición de capas Raster y de capas vectorial, pues lo tengo en esta imagen, pues que me ofrece incluso más información. Tengo aquí doblemente información, porque tengo la información vectorial y tengo la información raster. Y puedo establecer pues, de que hay una muy buena correspondencia e identidad de las parcelas catastrales con la imagen raster. Además, la imagen del catastro pues, me da otro tipo de información, como los usos, las alturas, las zonas públicas, incluso en este caso hemos sido capaces de marcar por dónde iba establecida una servidumbre registral. Otro ejemplo lo tenemos en esta zona de aquí, donde hemos conseguido, por ejemplo, identificar una finca catastral, que es la que tenemos en color azul, una finca en color rojo, también catastral, y justamente un vial inscrito en el registro pendiente probablemente de cesión o de expropiación por la vía del artículo 47, pero somos capaces de establecer ese espacio. ¿Y cómo lo utilizamos o cómo podemos establecerlo? Bien, por la combinación de cartografía catastral con cartografía raster. Otra imagen parecida, donde aquí estamos utilizando el contraste, pero aquí ya estamos utilizando el geoportal de registradores. ¿Por qué? Porque el geoportal de registradores para todos los técnicos y evidentemente para nosotros, para los oficiales y auxiliares del registro, pues también es importantísimo este geoportal de registradores o, evidentemente, nuestra aplicación de GeoBase, sobre todo cuando ya la tengamos perfectamente integrada dentro de los programas colegiales, ¿no? Pero en este caso, fijaros que lo que estoy viendo o estoy contrastando es en color azul una cartografía catastral y en color verde, como sabéis, una representación gráfica que está ya inscrita en el registro. Bien, ¿qué es georreferenciar? Pues georreferenciar es una técnica que lo que permite es ubicar en el espacio de manera unívoca una finca y le confiere una localización geográfica única, definida por unas coordenadas en un sistema de coordenadas determinado. Bien, esta frase así genérica, al final lo que nos significa es que aquella representación gráfica que consta inscrita en el registro es unívoca, pero es unívoca porque no la va a ocupar otra finca. De eso se va a encargar el registrador y se va a encargar principalmente el principio de prioridad. Y porque una vez inscrita una representación gráfica en el registro, no vamos a poder inscribir en base al principio de prioridad, o porque rectificamos la anterior, otra que se le superponga, que deje huecos, o que intersecte, o que no sea coherente con esa que previamente hemos inscrito. Por lo tanto, su localización va a ser única, o unívoca, como dice el enunciado, ¿vale? ¿Qué sistema de coordenadas utilizamos? Está establecido por ley. En el artículo 10.1 nos dice nuestra capa temática, la capa temática que va a utilizar el registro de la propiedad es la cartografía catastral. Nuestro sistema de referencia es el UTM ETSR 89. Todos estos conceptos es importante que sepamos que existen, pero como no hace falta que seamos técnicos y como estamos ahí, que no vamos a utilizar otro sistema de coordenadas, con que sepamos que tenemos ese y que ese es el oficial a día de hoy. Después de 7 años, prácticamente todos los técnicos, nadie se ocurre traer coordenadas en Datum 1950 o en otro tipo de Datum como el VGS 84. Ya todo el mundo utiliza el ETSR 89, no hay problema. Pero es importante que esos sean datos de aquellos que, sin necesidad de que nos convertamos en técnicos, sí que sepamos que existen estas cosas, ¿no? Al final, una coordenada X, Y, quizá en este gráfico que tenéis aquí, parece un poco como el juego de los barcos, pues nos establece la coordenada A y la coordenada B. En nuestros casos tenemos coordenadas X, Y, que al final tanto las coordenadas X como las coordenadas Y, esos números tan largos, es una distancia. A partir de un punto se establece una distancia en metros, centímetros, tanto en un sentido horizontal como en un sentido vertical. Y ese punto en concreto, cuando nosotros lo expresamos, aunque sean unos números difíciles de repetir, pues al final es una distancia, tanto en metros como centímetros, hasta determinado punto. Es muy parecido al famosito juego este de aquí que contamos cuadraditos y contamos
pues parece que contamos 2 en sentido horizontal y 5 en altura. Y ahí tenemos el punto A, que es el 2,5. Realmente esas son las coordenadas x, y. No tiene más dificultad que esa. Bien, sabiendo que tenemos ETSR89 y que tenemos nuestro sistema de coordenadas UTM, es importante también recordar que nos basamos en la cartografía catastral. Y la cartografía catastral, como elemento básico, es la referencia catastral. Y en esa referencia catastral tenemos dos cosas muy importantes. Uno, determinados usos, y otros la cuadrícula UTM. Ahora iremos a la cuadrícula UTM. Lo primero es importante es recordar el uso. ¿Qué significan los usos? ¿Los usos se parecen a los usos horarios? Sí, se parecen a los usos horarios, pero es otro tipo de uso. Aquí tenemos unos usos que nos separan en 6 grados y, en concreto, pues por ejemplo, para la zona de Cataluña, pues tenemos mucha suerte, igual que los que están en Baleares tienen mucha suerte, que solo tienen el uso 31, la Comunidad Valenciana, así como Aragón, y parece que creo que Murcia, perdonadme si me equivoco, pues combinan dos usos y eso les genera cierta dificultad. Otras zonas, como todo el centro de España, pues tiene el uso 30 y en la zona más hacia el oeste, pues también vuelven a combinar los usos 29 y 30 y Canarias, ya tenéis suerte de estar en Canarias, pues os ha tocado otro uso totalmente diferente, que es el uso 28, y no tan solo eso, sino que también utilizáis un sistema totalmente diferente al nuestro, porque estáis en una placa continental diferente que no es la europea, estáis allí, creo que utilizáis el GraphCAN. En definitiva, al final, una vez sabiendo esos conceptos, los de Canarias evidentemente que lo sabrán, los que no trabajamos allí pues tampoco tenemos que conocer eso, pero que sepamos, ¿no? Que sepamos qué es lo que estamos hablando. Son 4 conceptos técnicos que es importante recordarlos. Bien, al final esto que estábamos diciendo, que está partido en grados, en cada 6 grados, no es únicamente España lo que está partido, sino que es toda la bola y realmente cada gajo forma pues estos 6 grados o estos usos. Es decir, de que a nosotros nos corresponde los usos 29, 30 y 31, si no recuerdo mal, y a Canarias 28, pues esto continuaría dando toda la vuelta de 6 grados en 6 grados, daría la vuelta a toda la esfera terrestre. Y esto es la famosa cuadrícula UTM. Digo famosa, ¿por qué famosa? Digo, bueno, pues es famosa porque estamos cansados de picar este dato de forma repetitiva en nuestras referencias catastrales cuando las incorporamos al folio real, incluso a la base de datos de nuestros programas colegiales. Esta cuadrícula UTM al final pues lo que hace es, además de que tenemos estos espacios o usos de 29, 30, 31 habitualmente, además hay una cuadrícula, como podéis ver, y cada cuadrícula pues tiene asignado 2 letras, tan sencillo como esto. ¿Para qué sirve esto? Bueno, realmente serviría que prácticamente diciéndote 2 de las letras podrías saber prácticamente a qué provincia se refiere de España, pero no es tan importante esto como si fuera un juego que yo te pudiera decir VJ y tú ya pudieras saber que VJ pues corresponde, no sé, Madrid o algo que está más al sur de Madrid. Lo importante es que cuando yo estoy copiando una referencia catastral, sepa que esa referencia catastral tiene un significado. Es decir, cuando tengo una referencia catastral tiene 20 dígitos. ¿Vale? De esos 20 dígitos, los 7 primeros, lo que me permite a mí es identificar una finca o una parcela dentro de una hoja del catastro. Ese es un concepto que nos va a costar. ¿Por qué? Porque el concepto hoja del catastro, digamos que ya ha desaparecido. Estamos en un sistema informático y habitualmente no sabemos qué hoja es. Pero fijaros que los 2 últimos dígitos sí que nos identifican a la parcela dentro de esa manzana. Perdonadme porque me he liado, ¿eh? Finca o parcela, rectifico. Los 7 primeros dígitos. Los 7 primeros dígitos me identifican la finca dentro de una manzana catastral. Fijaros en este ejemplo de aquí, veis que aquí en la parte de arriba tengo un número que es el 98720. Este numerito de aquí me está identificando toda una manzana catastral. A partir de estos 5 primeros dígitos voy a nombrar o voy a numerar cada una de las parcelas de esta manzana catastral. Pues empezaré por la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, 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 y llego a la 23. Es decir, que estos 7 primeros dígitos de aquí, los 5 primeros, lo que me están identificando es la manzana catastral, a esa sí que ya accedo, a esa sí que soy capaz de visualizarla, y luego los 2 que vienen a continuación me identifican el número de la parcela dentro de esa manzana. Por lo tanto, en los casos que, por ejemplo, esta parcela catastral se dividiera por la mitad, es lógico pensar que aparecería pues
el siguiente número de parcela catastral. Los 5 primeros dígitos seguirían siendo los mismos y cambiarían quizá los 2 últimos. Hoja del plano. Ese es el concepto que cuesta más, porque la hoja del plano ya nos estamos refiriendo a algo muy superior a la manzana y que habitualmente Catastro no nos ofrece, las hojas. Pero sí que es verdad que eso es un concepto que debemos entender que antes, cuando Catastro tenía, digamos, los planos en el Catastro en forma de planos, prácticamente sábanas, auténticas sábanas, pues una hoja entera podía comprender muchas manzanas catastrales. Bueno, ellos han seguido con esta estructura. Quizás si lo vemos aquí, quizás vamos a ser capaz, en este pequeño planito que he puesto aquí,